Bueno, hoy estamos todos pendientes de lo que pasa con la evolución de Diego Armando Maradona. Como hablábamos hace un ratito, todo indica que el posoperatorio, luego de la intervención practicada anoche por su médico, después de conocerse el hematoma subdural a Diego Armando Maradona, bueno, va en vías de la recuperación como tiene que ser, ¿no? Favorable. Este mismo hematoma subdural es el que sometió a una cirugía a la expresidenta Cristina Kirchner en su momento, también en octubre, pero en 2013, y vamos a hablar con el cirujano que la intervino quirúrgicamente, el reconocido neurocirujano Christian Fuster. Lo vamos a saludar. Doctor, ¿cómo le va? Paula lo saluda. Buen día. A ver si me escucha. ¿Tenemos contacto? Hola Paula, buenos días, Sí. ¿cómo estás? Bien, mucho Sí, gusto. te Hay escucho perfecto. un pequeño delay que aprovecho para contarle a la audiencia, a la teleaudiencia, que el doctor Christian Fuster es neurocirujano argentino, nacido en Charata, en Chaco, que egresó como médico de la Universidad de Barceló, Buenos Aires, en 1999, que actualmente desarrolla su actividad profesional practicando intervenciones quirúrgicas cerebrales y cirugías mini invasivas de la columna vertebral, y que su nombre, bueno, tomó relevancia en 2013, sobre todo cuando intervino quirúrgicamente por esta lesión. Sería, doctor, que tuvo la expresidenta. ¿Cómo la catalogaría al hematoma subdural? ¿Cómo lo definiría? Sí, es una lesión porque es producto de algo que se rompe dentro del cerebro, no, en la capa externa del cerebro hay unos pequeños vasos A y ver. que son las que generan el sangrado. Entonces, si se quiere, sí se lo puede denominar una lesión. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, sí, hay un pequeño delay, pero ya está arreglado. Entonces, es una lesión, decíamos, en la capa que se llama dura madre, ¿puede ser? En realidad se ubica entre el cerebro y esa capa externa que tiene el cerebro, que es dura madre. Hay unas venas que se llaman venas puentes que van desde el cerebro a esa capa, que son muy cortitas, y que son las venas que cuando uno tiene un traumatismo, por ejemplo en el cráneo, y el cerebro tiene un pequeño movimiento, se rompen y sangran, y ese sangrado es el que después va aumentando de tamaño y va empujando el cerebro, en este caso lo empuja hacia abajo, y que llega un determinado momento que empieza a dar síntomas neurológicos. Bien. ¿Nos puede contar un poquito de lo que fue la intervención a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿A raíz de qué fue ese diagnóstico que dio finalmente con la intervención en la que usted formó parte? ¿Tuvo un golpe? Recuérdenos un poquito la historia de esa lesión. Sí, ella tuvo un traumatismo bueno, que en realidad se descubrió una vez que se hizo el diagnóstico, porque no tenía muchos síntomas la presidenta en ese momento. Lo que estaba pasando es que estaba haciendo un control cardiológico en la Fundación Favaloro y estaba con un poco de dolor de cabeza. Por ese motivo se hizo una interconsulta con neurología, la vimos, y por alguna cuestión de percepción de un paciente que habitualmente no tiene dolor de cabeza y empieza con dolor de cabeza, una paciente sana, decidimos hacerle una resonancia de cerebro y en esa resonancia es donde apareció el hematoma subdural crónico. Crónico se refiere a que ella tiene un tiempo de evolución de por lo menos más de 2 o 3 semanas. Y bueno, ahí empezando a hilar fino y hacerle preguntas, ella recordó que hacía 2 meses se había caído en el aeropuerto en Río Gallegos, que en ese momento le hicieron una tomografía, pero muchas veces inicialmente cuando uno hace la tomografía en este tipo de patología no aparece el sangrado inmediatamente, no se lo ve, aparece días o semanas después, y es por eso que en ese momento no se había detectado, pero bueno, le había empezado a dar algunos síntomas como era este dolor de cabeza que tenía. Bueno, justamente, bueno, ayer también a raíz de lo ocurrido con Maradona es como que se reflota todo esto, ¿no? Y la audiencia preguntaba o consultaba el tema de los accidentes por ahí domésticos a los que uno no les presta tanto la atención, desde un golpe con una alacena, con una puerta de un auto, puede desembocar en una intervención como esta, que es... ¿Cómo la describiría técnicamente? ¿Cómo es el procedimiento? Usted que tiene vasta trayectoria en bueno, neurocirugía, ¿no? Y en lugares tan complicados como el cerebro o la columna vertebral. Sí, primero una aclaración respecto a los golpes domésticos.
perdón, la verdad que uno, para que ocurra un hematoma subdural hay algunas condiciones especiales, entonces no porque uno se dé un golpe en el parante del auto, entrando al auto, va a ser un hematoma subdural. Se dan generalmente en personas mayores de 65, 70 años, se dan en pacientes que están anticoagulados o antiagregados. La antiagregación tiene que ver con el consumo masivo o diario de aspirinas. Se dan en pacientes que tienen alguna patología cerebral preexistente. Se puede dar en pacientes que tienen trastornos de coagulación, no porque tomen anticoagulantes, sino porque tengan algún problema hepático, por ejemplo, a los pacientes cirróticos por el alcoholismo. La coagulación cambia y puede tener un sangrado. O sea que en un paciente joven, adulto joven, sano, sin antecedentes de importancia, sin consumir anticoagulantes, es muy difícil que ocurra el hematoma subdural crónico. En todo caso puede ocurrir un hematoma subdural agudo, pero no uno crónico. Y por otro lado, el cráneo es algo bastante resistente y está ideado y desarrollado de una manera muy inteligente como para que estas cosas ocurran lo menos posible. O sea que el golpe diario no hay que preocuparse. Tiene que ser un golpe excepcional. Sí, exactamente. O los golpes que están asociados a pérdida de conocimiento, cuando uno se desmaya con el golpe. Esos golpes sí hay que hacerles una tomografía y controlarlos. Y con respecto a la pregunta técnicamente no es una cirugía complicada técnicamente, lo hace complejo que sea en el cerebro, ¿no? Que si uno tiene un problema en algunos lugares del cerebro, los pacientes pueden tener alguna secuela que tiene que ver con cosas que son que nos afectan mucho, que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra memoria, con el habla, con mover un brazo, una pierna. Entonces por eso la gente le tiene mucho miedo. Pero es una cirugía bastante segura, con pocas secuelas y que en general los pacientes andan bien. Hablando de secuelas, doctor, quería preguntarle por la recuperación. En su momento de Cristina fue algo así como 40 días, ¿puede ser? Sí. En realidad en el sanatorio yo no recuerdo bien, pero estuvo alrededor de 5 o 6 días internada y después hasta que volvió a su actividad normal, habitual, fueron alrededor de unos 40 días, más o menos, creo recordar, y esto tiene que ver con que cuando uno abre la cabeza, hay cambios de presión dentro de la cabeza que se tienen que normalizar, ¿sí? La cabeza es un sistema cerrado de presiones que tiene influencia de la presión arterial del cuerpo, pero maneja presiones propias. Y esa presión se tiene que restituir, y se tiene que restituir en una forma fisiológica y normal, para que el paciente posteriormente no sufra de cefaleas o de migrañas. Entonces hay que tener al paciente, primero el cerebro tiene que volver al lugar en el que estaba, y después se tiene que recuperar la presión. Entonces esto lleva más o menos un mes en el posoperatorio de vida tranquila y sin actividad física y sin esfuerzos y en general sin trabajar. Así que por lo menos eso es trasladable a cualquier paciente, incluso Diego Maradona, más allá de que usted no lo está atendiendo, pero digo, se puede prever que por lo menos un mes o 40 días de recuperación va a tener. Imagino que por lo menos, sí. Hay que ver su contexto general, que no conozco clínicamente, pero yo imagino que él debiera volver a la normalidad que tenía antes de los síntomas neurológicos que tuvo, ¿no? Una vez resuelto esto, tenía que volver a esa normalidad y 30 o 40 días después volver a estar haciendo su vida normal. Por lo menos. Doctor, quería preguntarle por una anécdota, en realidad, si usted recuerda, porque a raíz del libro de Cristina Fernández de Kirchner, cuenta cómo se conocieron, las impresiones que tuvieron mutuamente, ella cuenta las de ella, su prurito que puso, ¿no?, frente a su profesionalismo, su seriedad, diciendo, yo era la presidenta de la nación y el tipo no me sonreía, entonces me daba desconfianza, me iba a abrir la cabeza. ¿Qué recuerda de eso? Sí, lo que pasa es que, sí, yo leí la anécdota y me reí mucho. Es muy difícil dentro de la medicina, y cuando uno tiene que informarle, hablar con un paciente acerca de que tiene algún tipo de patología y que además esa patología lo va a llevar a una conducta quirúrgica y que esa conducta quirúrgica además es abrirle la cabeza,
estar con una sonrisa es complicado porque hay un marco de seriedad en el problema que lo hace complejo. Entonces uno tiene que intentar encontrar el equilibrio. Ni que esto sea muy sencillo para el paciente y muy simple, ni que sea muy complicado. O sea, que pueda aceptar lo que uno le está contando y lo que uno le está diciendo. Lograr esa comunicación es muy difícil. Y la verdad que es difícil con una sonrisa decirle al paciente te voy a abrir la cabeza. No, sin duda. Entonces me parece que además yo no soy tan, no me río tanto en las consultas, soy un poco parco tal vez, puede ser, pero hay un contexto que tiene que ver con la situación en la que uno está hablando y que a veces el paciente espera otra cosa porque está asustado. Pero bueno, no le podemos dar otra cosa. Pero además me imagino la presión de que sea la presidenta de la nación. Digo, el contexto y la situación médica, que ya de por sí es complicada, y además el hecho del cargo que ocupa. A ver, un médico abre la cabeza de cualquier persona más allá de su rol. Pero digo, puntualmente el hecho de operar a un presidente o presidenta de la nación, ¿cómo lo aborda usted? ¿Cómo se prepara psicológicamente, digo, profesionalmente? Para esto está altamente capacitado y después me gustaría preguntarle por su trayectoria en Francia, pero bueno, tenemos que ir cerrando y me gustaría que me cuente cómo se prepara para eso. La verdad que uno no sé si estamos preparados. A ver. Lo que pasa que para nosotros lo que hacemos, y para todos, cada uno en su profesión, es trascendente en el día a día, es trascendente, o sea, entrar a un quirófano, abrir una columna, o una médula, o el cerebro, o el cráneo, o un hígado, o lo que sea de cirugía, siempre tiene mucha trascendencia para el paciente, para nosotros. Entonces, digamos que la exigencia, de alguna manera nos acostumbramos a la exigencia, ¿sí? Y eso, bueno, nos prepara, pero bueno, operar un presidente está un poco fuera de contexto. Por ahí lo más difícil es el preoperatorio y el posoperatorio. La cirugía no, en la cirugía uno se olvida, cuando empieza la cirugía, claro, uno se conecta con lo que está haciendo y el medio que lo rodea se va, se fuma. Por ahí el preoperatorio y el posoperatorio, las medidas de seguridad, el manejo, los medios, la prensa, pero bueno, pero también uno puede tener la posibilidad de disfrutar eso que tiene partes lindas y buenas, que son el desafío profesional de poder llevarlo adelante en equipo, ¿sí? Claro, fundamental. Estoy hablando yo y figura Christian Fuster, pero Christian Fuster sin la Fundación Favaloro atrás, claro, sin el equipo de neurocirujanos que me ayudó a operar, sin el doctor Manes que me acompañó con la parte neurológica, sin el doctor Klein que me acompañó en terapia intensiva, es imposible. Entonces, hay también una parte de disfrutar de lo que uno hace, no de disfrutar que el otro esté enfermo, pero sino de disfrutar que uno puede ayudar al otro y bueno, a veces con un poco más de exigencia. Sin duda. Bueno, para finalizar, y ya lo liberamos, doctor, recién acaba de hacer bueno, un recorrido con todas las personas con las que trabaja en equipo, la Fundación Favaloro, entre otras también. Si pudiera hacer un parangón, una comparación de lo vivido en Francia, porque allí estuvo capacitándose, ¿cómo ve la salud y la neurocirugía en la Argentina hoy puntualmente? La salud, al igual que muchas cosas en el país, tiene una situación, no sé si crítica, pero hay que corregir el rumbo de la salud. Lo que pasa es que la salud no está exenta, la salud va de mano de la economía, la salud va de mano de la educación. Tener salud es tener bienestar físico, social, emocional y económico, y tener trabajo, ¿sí? Entonces, me parece que estamos en un momento poco saludable, no diría no saludable porque voy a ser injusto, pero poco saludable, y que hay que empezar a trabajar en las bases de la salud, que tiene que ver con la educación básicamente, y la educación lleva a entender que la gente
tiene que tomar conductas saludables y que se tiene que cuidar, pero sin educación, sin formación, es difícil de lograr, y me parece que todo el tiempo nuestro país tiene la oportunidad, con cada vez que se renueva la esperanza, cuando hay elecciones y cuando asume un nuevo gobierno, está esa esperanza y esa oportunidad, por lo menos del lugar que me toca a mí, de pensar, bueno, esta vez van a hacer un plan a 10, 15, 20 años de salud, materno-infantil, adultos mayores, adolescentes, y bueno, y vamos a estar tranquilos y vamos a empezar a trabajar pensando en la salud de la gente y en la calidad de vida de la gente. Pero la verdad que fácilmente destruyen las esperanzas porque inmediatamente se empiezan a ocupar de otras cosas, y sin salud casi es una tontería lo que voy a decir, pero el resto no existe, el resto no existe. Pero hay que incluir en la salud el trabajo, ¿sí? Esta disociación de que salud o trabajo, yo no la comparto, ¿sí? La gente tiene que poder de alguna manera trabajar y mantenerse, y eso les da salud también, les da salud mental. Y sobre todo este contexto en particular que ha puesto en el primer plano a todos los trabajadores, trabajadoras de la salud con el COVID-19 y todo lo demás, ¿no? Que ha quedado tapado en segundo plano, pero que sigue existiendo y siendo igual o más importante todavía, que es la salud en general de todos y todas. Muchísimas gracias, doctor, por esta nota, por su tiempo y por responder todas las preguntas, un poco más allá del recuerdo de lo que fue la intervención quirúrgica a Cristina Kirchner. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, el doctor Cristian Fuster en Punta La M.